Hermano Carlos, no voy a grabar, listo. Amadísimo Dios, bendito Padre Celestial, gracias le damos por esta noche que usted nos entrega, que usted nos permite, Señor, para poder realizar este estudio. Gracias, Padre, porque cada estudio que hemos realizado, Señor, ha sido muy importante para nuestro discernimiento de las profecías, Señor, presentes del tiempo final, Señor, en el que nos encontramos. Gracias porque usted ha sido durante algunos meses acompañándonos, Padre, para llevar adelante este estudio. Gracias le damos porque usted pone en el corazón de algunos hermanos el reunirnos para poder estudiar, Señor, el espíritu de profecía. Y queremos orar por aquellos hermanos que no se han reunido hoy, sea cual sea, Señor, la circunstancia por la que estén pasando, que les impide reunirse, Padre, o si es por voluntad propia. Le pedimos que usted, Señor, los bendiga, que usted ponga en sus corazones el, el discernimiento, Padre, que debemos estar en estos tiempos muy cerca de usted, estudiando, preparándonos, Padre, entendiendo que lo que pasó Lutero, que lo que pasó Zwinglio, que lo que pasó Juan Hus, que lo que pasaron los valdenses, Señor, todas estas cosas, Señor, nos acontecerán porque nosotros llevamos adelante una verdad que el mundo rechaza, Padre. Queremos pedirle fortaleza, queremos pedirle que aumente nuestra fe, que perdone nuestros errores, nuestros pecados, que nos lleve adelante, Señor, con cada estudio, en que nosotros estemos más cerca de usted y que conozcamos su carácter y cómo usted obra en todo tiempo. Gracias por los hermanos, especialmente por los que se han conectado en esta noche. Por favor, bendígalos. Disponga el Espíritu Santo la mente de ellos para que estén atentos a esta lectura. Hasta un punto, Señor, sé que puede ser agotador llevar el ritmo, pero por favor disponga sus mentes, sus corazones para que dejen a un lado todo lo que en este momento estén haciendo, la televisión, la conversación, lo que sea, Señor, que pueda estar quitando la atención de su palabra. Gracias le damos por todo, Señor. Le pedimos que nos permita llevar adelante este estudio de principio a fin y que todo sea, Señor, entendido. Denos, por favor, humildad para que seamos entendidos, no por nuestro conocimiento, sino porque es su voluntad que nosotros no vivamos en ignorancia ni en confusión. Gracias le damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga. ¿Me escuchan? ¿Me ven claramente? Sí, claramente, Laurita. La escuchamos y la vemos claramente. Gracias a Dios. Amén, hermano. Bueno, entonces, en esta noche, hermanos, vamos a leer el capítulo 11, llamada La protesta de los príncipes. Vamos a continuar conociendo diferentes acontecimientos que se dieron al inicio de, de esta reforma, de la reforma protestante, y no son pues no son, sí, acontecimientos triviales, sino que son hechos que Dios ha permitido y en los que Dios ha obrado para que la reforma fuese llevada adelante y para que la verdad acerca de que la Biblia es el único fundamento, ¿sí? Sin necesidad de recurrir a la autoridad de un papa, también esa verdad pues se lleva adelante. Entonces, comencemos la lectura, hermanos. Uno de los testimonios más nobles jamás pronunciados a favor de la reforma fue la protesta ofrecida por los príncipes cristianos de Alemania en la Dieta de Espira en 1529.
O sea, se nos está diciendo que en Alemania, para 1529, para el siglo XVI, existían unos príncipes cristianos. El coraje, la fe y la firmeza de aquellos hombres de Dios ganaron para las épocas venideras libertad de pensamiento y de conciencia. Su protesta dio a la Iglesia reformada el nombre de protestante. Sus principios son la esencia misma del protestantismo. Un día oscuro y amenazante había llegado para la Reforma a pesar del edicto de Worms, que declaraba a Lutero proscrito y prohibía la enseñanza o creencia de sus doctrinas. La tolerancia religiosa había prevalecido hasta entonces en el imperio. La providencia de Dios había mantenido bajo control las fuerzas que se oponían a la verdad. Carlos V estaba empeñado en aplastar la reforma, pero a menudo, cuando levantaba la mano para atacar, se veía obligado a desviar el golpe. Una y otra vez, la destrucción inmediata de todos los que se atrevían a oponerse a Roma parecía inevitable. Pero en el momento crítico, los ejércitos turcos aparecían en la frontera oriental, o el rey de Francia o incluso el propio Papa, celosos de la creciente grandeza del emperador, le declaraban la guerra. Y así, en medio de la lucha y el tumulto de las naciones, se había dejado que la reforma se fortaleciera y se extendiera. O sea, en este caso, aunque Carlos V, el emperador Carlos V, estaba empeñado en aplastar la reforma, Alemania se estaba sumiendo, en ese momento estaba sumida en una serie de cambios, ¿sí? eh, en ese tiempo y bueno, sí, en ese tiempo, por la violencia se adquirían tierras y adquirir tierras era en ese tiempo y aún a día de hoy símbolo de poder. Entonces se estaban llevando en Alemania diferentes, como diferentes ay, se me pasa la palabra. Bueno, se estaban presentando diferentes situaciones que estaban pues haciendo el panorama político y también el panorama bélico, ¿no? Militar bastante movido, como para mantener al emperador Carlos V ocupado en eso, en defenderse y no tanto en aplastar la reforma. Sin embargo, eso también hay que considerarlo, no fueron acontecimientos triviales, sino fue la mano de Dios obrando a favor de la reforma. Finalmente, sin embargo, los soberanos papales habían sofocado sus disputas para poder hacer causa común contra los reformadores. La dieta de Spira en 1526, esa es otra dieta, recuerden que ya mencionamos la de 1529, pero antes de esa dieta hubo otra dieta. La dieta de Spira en 1526 había dado a cada estado plena libertad en materia de religión, hasta la reunión de un consejo general. Pero tan pronto como pasaron los peligros que aseguraron esta concesión, el emperador convocó una segunda dieta para reunirse en Espira en 1529 con el propósito de aplastar la herejía. O sea, de forma inicial, en 1526 se hace una dieta, se hace una reunión, ¿sí? de las figuras más representantes de Alemania y se había acordado entre todos dar a cada estado plena libertad en materia de religión. O sea, lo que se conoce como libertad religiosa. Hasta que se realizó en 1529 otra dieta, otra reunión con el propósito de aplastar la herejía, porque se les había salido de las manos la situación. Los príncipes debían ser inducidos por medios pacíficos, si era posible, a ponerse del lado de la reforma. Pero si estos fallaban, Carlos estaba dispuesto a recurrir a la espada. Los papistas estaban exultantes. Se presentaron en Espira en gran número y manifestaron abiertamente su hostilidad hacia los reformadores y todos
los que los favorecían. Melanchthon dijo, somos la execración, o sea, como lo peor y la basura del mundo, pero Cristo mirará a su pobre pueblo y lo preservará. A los príncipes evangélicos que asistían a la dieta se les prohibió incluso que se predicara el evangelio en sus viviendas. Pero la gente de Espira tenía sed de la palabra de Dios, y a pesar de la prohibición, miles acudieron en masa a los servicios celebrados en la capilla del elector de Sajonia. Esto aceleró la crisis. Un mensaje imperial anunció a la dieta que, como la resolución que otorgaba la libertad de conciencia había dado lugar a grandes desórdenes, el emperador exigía que se anulara. Este acto arbitrario provocó la indignación y alarma de los cristianos evangélicos. Uno dijo, Cristo ha caído de nuevo en manos de Caifás y Pilato. Los romanistas se volvieron más violentos. Un papista intolerante declaró, los turcos son mejores que los luteranos, porque los turcos observan días de ayuno y los luteranos los violan. Si tuviéramos que elegir entre las sagradas escrituras de Dios y los viejos errores de la Iglesia, deberíamos rechazar las primeras. Dijo Melanchthon, todos los días en plena asamblea, Fabro nos arroja una nueva piedra a los evangelistas. O sea, la situación que se estaba presentando en ese momento era una situación muy tensa, muy crítica para los reformadores, porque de todos lados, como dijo Melanchthon, les estaban arrojando piedras, ¿no? Y era algo que correspondía propiamente a los intereses de la unión entre Estado e Iglesia, particularmente entre la unión entre Estado y sistema papal. La tolerancia religiosa se había establecido legalmente y los estados evangélicos estaban decididos a oponerse a la violación de sus derechos. A Lutero, que todavía estaba bajo la prohibición impuesta por el Edicto de Worms, no se le permitió estar presente en Espira, pero su lugar fue ocupado por sus colaboradores y los príncipes que Dios había levantado para defender su causa en esta emergencia. El noble Federico de Sajonia, de Lutero, el antiguo protector, había sido destituido por la muerte, pero el duque Juan, su hermano y sucesor, había acogido con alegría la reforma, y aunque era amigo de la paz, mostró gran energía y valentía en todos los asuntos relacionados con los intereses de la fe. O sea, en esta dieta, en la dieta de Spira de 1529, se le prohibió a Lutero estar presente porque recordemos que hacia él se había levantado una prohibición, el Edicto de Worms, donde se le prohibía predicar públicamente y en general pues hacer lo que él hacía, ¿no? Evangelizar. Entonces, en ese caso, su lugar lo tomaron sus colaboradores, los demás reformadores y los príncipes que Dios había levantado, o sea, los príncipes cristianos. Por eso el capítulo se llama Los príncipes cristianos. En un inicio de los capítulos anteriores, nosotros habíamos leído que Lutero estuvo por un tiempo protegido por Federico de Sajonia, pero en este caso ya no estaba protegido por Federico de Sajonia, porque este había sido destituido por la muerte, y en su lugar, sí, su lugar, o sea, la protección, en este caso a Lutero, había pasado al duque Juan, que era el hermano de Federico de Sajonia, y quien también desempeñaba de forma pues, muy comprometida los esfuerzos para que la reforma siguiese adelante. Los sacerdotes exigieron que los estados que habían aceptado la reforma se sometieran implícitamente a la jurisdicción romana. O sea, ¿qué es implícitamente? Lo contrario a explícitamente.
Explícitamente es cuando uno hace las cosas sin ocultar nada, de forma abierta, no pasa nada. Implícitamente es cuando se hacen las cosas como por debajo de la mesa, ¿no? Entonces, en este caso, eso era lo que se les estaba pidiendo a aquellos que habían aceptado la reforma. O sea, que de alguna manera hiciesen concesiones a su fe, ¿sí? Eh, y bueno, definitivamente a su salvación y se acogieran implícitamente a la jurisdicción romana. Los reformadores, por otro lado, reclamaron la libertad que se les había concedido previamente. No podían consentir que Roma volviera a poner bajo su control aquellos estados que con tanta alegría habían recibido la palabra de Dios. Como compromiso, finalmente se propuso que donde la reforma no se hubiera establecido, el edicto de Worms se aplicara rigurosamente y que en aquellos lugares donde el pueblo se había desviado de él y donde no podía ajustarse a él sin peligro de revuelta, al menos no debía efectuar ninguna nueva reforma, no debía tocar ningún punto controvertido, no debía oponerse a la celebración de la misa, no debía permitir que ningún católico romano abrazara el luteranismo. Esta medida fue aprobada por la Dieta, para gran satisfacción de los sacerdotes y prelados papistas. O sea, básicamente, en la Dieta se propuso que donde la reforma no se hubiera establecido, el edicto de Worms se podía aplicar rigurosamente, porque era un pueblo donde las personas no estaban de acuerdo con la reforma. Entonces, en ese caso, el edicto de que Lutero tenía prohibido eh, predicar y demás actividades relacionadas con la palabra de Dios, se debía aplicar. Y en aquellos lugares donde el pueblo se había desviado de él y donde no podía ajustarse a él sin peligro de revuelta, Lutero debía cesar igualmente de hacer pues todo lo que hacía relacionado a predicar, relacionado a confrontar a los sacerdotes, a los papistas. Entonces, en este caso, esa fue una decisión dura, fue una decisión difícil porque se había aplicado, ¿sí? De forma general para Alemania y pues iba en contra de la reforma y de los reformadores. Y atacaba principalmente las tesis que Lutero defendía, como lo era el oponerse a la celebración de la misa, eh, el oponerse a que las prédicas de los sacerdotes estuviesen por encima de la palabra de Dios, donde pues muchas veces cuando Lutero debatía con estas personas, con estos sacerdotes que supuestamente eran enviados de Roma, eh, que supuestamente debían ser educados en la palabra de Dios, pues no lo eran, eran muy ignorantes al respecto. Si este dicto se aplicara, la reforma no podría extenderse donde aún era desconocida, ni establecerse sobre cimientos sólidos donde ya existía. La libertad de expresión estaría prohibida. No se permitieron conversiones, y a estas restricciones y prohibiciones se exigía que los amigos de la reforma se sometieran de inmediato. O sea, tanto en las tierras donde la reforma no era conocida como en las tierras donde la reforma ya era conocida, se le prohibió a Lutero, o sea, se acordó que mediante el edicto de Worms declarado hacia Lutero en contra de Lutero, pues estuviese vigente en ambos casos. Las esperanzas del mundo parecían estar a punto de extinguirse. El restablecimiento de la jerarquía romana traería infaliblemente de vuelta los antiguos abusos y se encontraría fácilmente una ocasión para completar la destrucción de una obra ya tan violentamente sacudida por el fanatismo y la disensión. Mientras el grupo evangélico se reunía para consultar, uno miraba a otro con total consternación.
de uno a otro pasaba la pregunta, ¿qué se debe hacer? Estaban en juego importantes asuntos para el mundo. ¿Deberán los jefes de la reforma someterse y aceptar el edicto? ¿Con qué facilidad los reformadores en esta crisis, que era verdaderamente tremenda, se habrían equivocado de camino? Y claro, o sea, estaban en lo que uno llama una encrucijada, ¿no? Que uno no sabe qué camino tomar. Entonces, en este caso, ellos se encontraban en una difícil situación y no era tampoco, hermanos, algo arbitrario. Dios a todos nos prueba. Entonces, en este caso, estaba probando a estos hombres, a los reformadores. ¿Cuántos pretextos planificables y razones justas podrían haber encontrado para la sumisión? A los príncipes luteranos se les garantizó el libre ejercicio de su religión. La misma bendición se extendió a todos aquellos súbditos que antes de la aprobación de la medida habían abrazado las ideas reformadas. Abrazarlas. ¿No debería esto contentarlos? O sea, ¿no debería contentar a los príncipes el hecho de que se les hubiese, a los príncipes luteranos, el hecho de que se les hubiese garantizado que podían ejercer de forma libre la religión que abrazaban antes de que este edicto eh, fuese formulado para toda Alemania? Eso no debía contentarlos, o sea, al parecer era algo bueno, ¿no? Pero no lo era. ¿Cuántos peligros evitaría la sumisión? ¿En qué peligros y conflictos desconocidos los lanzaría la oposición? ¿Quién sabe qué oportunidades puede traer el futuro? Abracemos la paz, aferrémonos a la rama de olivo que Roma nos ofrece y cerremos las heridas de Alemania. Porque recordemos que les estaban ofreciendo que de forma implícita se acogiesen a la jurisdicción romana. Con argumentos como estos, los reformadores podrían haber justificado la adopción de un curso que seguramente habría resultado en poco tiempo en el derrocamiento de su causa. Afortunadamente, consideraron el principio en el que se basaba este acuerdo y actuaron con fe. ¿Cuál era ese principio? Era el derecho de Roma a coaccionar, o sea, a estar por encima y a dirigir a sí mismo a quien Roma tiene en su poder, ¿sí? Porque Roma está coaccionando la conciencia y prohibir la libre investigación. Pero ¿no debían ellos y sus súbditos protestantes disfrutar de libertad religiosa? Sí, como un favor, especialmente estipulado en el acuerdo, pero no como un derecho. En cuanto a todos los que estaban fuera de ese acuerdo, el gran principio de autoridad debía gobernar. La conciencia estaba fuera de los tribunales. Roma era juez infalible y debía ser obedecida. O sea, se había llegado al punto donde Roma ya estaba erguida como un juez que no puede faltar, infalible. La aceptación del acuerdo propuesto habría sido una admisión virtual de que la libertad religiosa debía limitarse a la Sajonia reformada. Y en cuanto al resto de la cristiandad, la libre investigación y la profesión de la fe reformada eran crímenes y debían ser castigados con la mazmorra y la hoguera. O sea, por medio de esta dieta de 1529, la dieta de Spira de 1529, lo que se hizo fue ponerle unas barreras invisibles y como unos muros invisibles a la reforma. O sea, les dijeron de aquí no puede pasar.
los lugares, los pueblos que no se acogieron a la reforma, no pueden conocer la reforma. Por eso en esos lugares está activo y rige el edicto de Worms, que prohíbe que Lutero o sus reformadores lleven adelante la reforma. E igualmente en los lugares donde ya se había acogido la reforma, también se le prohibía lo mismo a Lutero. O sea, por todos lados les habían puesto muros, porque no querían que la reforma se expandiese. ¿Podrían consentir en localizar la libertad religiosa? ¿Qué se proclamará? Que se proclamara que la reforma había hecho su último converso, había subyugado su último acre y que donde quiera que Roma dominara en ese momento, allí su dominio debía perpetuarse. ¿Podrían los reformadores, alegando que eran inocentes de la sangre de esos cientos y miles que en cumplimiento de este acuerdo tendrían que rendirse? Porque, hermanos, hay que recordar, y eso aplica también para nuestros días, que cuando uno tiene la oportunidad en el tiempo en el que uno vive de llevar adelante la verdad y no lo hace, no solamente se está poniendo en juego, sí, la salvación de uno, porque uno no está cumpliendo con un deber eh, que Dios nos manda en su palabra y es hablar de Él en las congregaciones y hablar de Él y hablar de su obra, eh, hablar de nuestro Señor Jesús. Si nosotros no hacemos eso, si nosotros no hablamos de la palabra de Dios, no solamente no somos los únicos que nos vemos afectados por eso, también las personas que están a nuestro alrededor y eso es una pérdida de almas tremenda. Entonces, en este caso, eso los reformadores lo contemplaban también y eh, ellos no podían, por ejemplo, acá dice, los reformadores alegando que eran inocentes de la sangre de esos cientos y miles que en cumplimiento de ese acuerdo tendrían que rendirse, personas que no habían conocido aún la verdad y no la conocerían por ese edicto. Que rendir sus vidas, tendrían que rendir sus vidas en tierras papistas. Esto habría sido traicionar en esa hora suprema la causa del Evangelio y las libertades de la cristiandad. Más bien, sacrificarían todo, incluso sus estados, sus coronas y sus vidas. Rechacemos este decreto, dijeron los príncipes, o sea, los príncipes cristianos. En asuntos de conciencia, la mayoría no tiene poder. Los diputados declararon, es el decreto de 1526 al que debemos la paz de la que disfruta el imperio. O sea, una paz aparente, una paz aparente por la libertad religiosa. Recordemos, hermanos, en este capítulo en especial, el estudio que realizó el hermano David acerca de la falsa libertad religiosa y la falsedad que hay en aquellas iglesias y en especial en la iglesia romana, en la iglesia católica, en la iglesia eh, católica romana, que declara que todos somos uno. En ese caso, recordemos que eso es buscar el favor de los estados. En el decreto de 1526, al que debemos la paz de la que disfruta el imperio, su abolición llenaría a Alemania de problemas y divisiones. La dieta es incompetente para hacer más que preservar la libertad religiosa hasta que se reúna el Consejo. Proteger la libertad de conciencia es deber del Estado, y este es el límite de su autoridad en materia de religión.
Todo gobierno secular que intente regular o imponer las observancias religiosas mediante la autoridad civil está sacrificando el mismo principio por el que los cristianos evangélicos lucharon tan noblemente. Los papistas decidieron acabar con lo que denominaron obstinación atrevida. Comenzaron por intentar causar divisiones entre los partidarios de la reforma e intimidar a todos los que no se habían declarado abiertamente a su favor. Los representantes de las ciudades libres fueron finalmente convocados ante la Dieta y se les exigió que declararan si accederían a los términos de la proposición, si accederían a los términos de la proposición. Pidieron una demora, pero fue en vano. Cuando fueron puestos a prueba, casi la mitad de ellos se pusieron del lado de los reformadores. Aquellos que se negaron así a sacrificar la libertad de conciencia y el derecho al juicio individual, sabían bien que su posición los marcaba para el futuro, para el futuro, aquí dice eritismo, para el futuro hereje, ¿no? Para que fuesen declarados como herejes. Y asimismo los marcaba para la condenación y la persecución. Uno de los delegados dijo: debemos negar la palabra de Dios o ser quemados. El rey Fernando, representante del emperador en la Dieta, vio que el decreto causaría serias divisiones a menos que se pudiera inducir a los príncipes a aceptarlo y sostenerlo. Desde 1526 se había declarado la libertad religiosa, ¿no? En Alemania, o sea, cada estado podía decidir a qué Dios alabar y qué religión tener. Entonces, en 1529 se habían pasado eh, 3 años, aunque bueno, no recuerdo en este momento en qué mes se dieron las dos dietas, pero habían pasado aproximadamente 3 años desde que había ocurrido la dieta de Espira de 1526 a la de 1529. Eh, y bueno, pues en 3 años, practicar algo durante 3 años ya luego es pues muy difícil que de repente le quiten a uno eso, ¿no? Entonces, en este caso, el rey Fernando, quien era el representante del emperador ante la dieta, vio que ese decreto de 1529 de quitar esa libertad que se le había dado a los estados de poder escoger su religión, sería motivo de divisiones a menos que aquellos príncipes pudiesen someterse a lo que se estaba acordando en la dieta. Por lo tanto, intentó el arte de la persuasión, sabiendo muy bien que emplear la fuerza con tales hombres solo los volvería más decididos. Rogó a los príncipes que aceptaran el decreto, asegurándoles que el emperador estaría sumamente complacido con ellos. Pero estos hombres fieles reconocieron una autoridad superior a la de los gobernantes terrenales y respondieron con calma: obedeceremos al emperador en todo lo que pueda contribuir a mantener la paz y el honor de Dios. O sea, para estos príncipes cristianos no existía el favor, no existía la idea de encontrar el favor en un emperador. Existía en sus corazones la obediencia eh, a Dios. Y en este caso ellos pusieron la condición: obedeceremos al emperador en todo lo que pueda contribuir a mantener la paz y el honor de Dios. En presencia de la dieta, el rey finalmente anunció al elector y a sus amigos que el edicto estaba a punto de redactarse en forma de decreto imperial. O sea, nadie podía cambiar el curso de un decreto imperial. Era dicho, era escrito y comuníquese y cúmplase. Y que su único camino restante era someterse a la mayoría. Habiendo hablado así, se retiró de la asamblea,
sin dar a los reformadores oportunidad de deliberar o responder. En vano enviaron una delegación suplicando al rey que regresara. A sus protestas, él solo respondió: es un asunto resuelto. La sumisión es todo lo que queda. El partido imperial estaba convencido de que los príncipes cristianos se adherirían a las Sagradas Escrituras como superiores a las doctrinas y exigencias humanas, y sabían que donde quiera que se aceptara este principio, el papado acabaría siendo derrocado, con sus edictos, con sus bulas, con sus predicaciones que hablan de todo menos de la palabra de Dios, terminaría siendo claramente derrocado. Pero como miles desde su época, mirando solo lo que se ve, se lisonjeaban de que la causa del emperador y del papa era fuerte y la de los reformadores débil. Si los reformadores hubieran dependido únicamente de la ayuda humana, habrían sido tan impotentes como suponían los papistas, pero aunque débiles en número y en desacuerdo con Roma, tenían su fuerza. Apelaron del informe de la dieta a la palabra de Dios y del emperador Carlos a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Como Fernando se había negado a tener en cuenta sus convicciones de conciencia, los príncipes decidieron no prestar atención a su ausencia, sino presentar su protesta ante el Consejo Nacional sin demora. Por lo tanto, se redactó una declaración solemne y se presentó a la dieta. Y esto es lo que dice la declaración de los príncipes cristianos. Protestamos por la presente ante Dios, nuestro único creador, preservador, redentor y salvador, y quien un día será nuestro juez. O sea, reconocían el advenimiento de nuestro Señor Jesús, así como ante todos los hombres y todas las criaturas, que nosotros y por nuestro pueblo, no consentimos ni nos adherimos de ninguna manera al decreto propuesto. En cualquier cosa que sea contraria a Dios, a su santa palabra, a nuestra recta conciencia, a la salvación de nuestras almas. Que ratificamos este edicto. Afirmamos que cuando Dios Todopoderoso llama a un hombre a su conocimiento, este hombre, sin embargo, no puede recibir el conocimiento de Dios. No hay doctrina segura sino la que se ajusta a la palabra de Dios. El Señor prohíbe la enseñanza de cualquier otra doctrina. Las Sagradas Escrituras deben explicarse con otros textos más claros. Este libro sagrado es en todo lo necesario para el cristiano, fácil de entender y calculado para dispersar las tinieblas. Estamos resueltos con la gracia de Dios a mantener la predicación pura y exclusiva de su única palabra, tal como está contenida en los libros bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, sin añadir nada que pueda ser contrario a ella. Esta palabra es la única verdad, es la regla segura de toda doctrina y de toda vida, y nunca puede fallarnos ni engañarnos. El que edifique sobre este fundamento se mantendrá firme contra todos los poderes del infierno, mientras que todas las vanidades humanas que se le opongan caerán ante el rostro de Dios. Leyendo esto, hermanos, no se identifican ustedes, o sea, no se ven en las palabras de estos príncipes cristianos que abrazaban la fe y la verdad que nosotros hoy en día, muchos siglos después, también abrazamos, en el sentido de que el fundamento de un cristiano no debe ser la bula que ratificó el Papa, no debe ser la misa o la presentación que dio el Papa y sus bonitas palabras, sino únicamente la palabra de Dios. Por esta razón, rechazamos el yugo que se nos impone. Al mismo tiempo, esperamos que Su Majestad Imperial se comporte con nosotros como un príncipe cristiano que ama a Dios por encima de todas las cosas
y nos declaramos dispuestos a rendirle a Él, así como a ustedes, misericordiosos señores, todo el afecto y la obediencia que son nuestro justo y legítimo deber. Una profunda impresión causó en la dieta. La mayoría se llenó de asombro y alarma ante la audacia de los manifestantes. El futuro les parecía tormentoso e incierto. La disensión, la lucha y el derramamiento de sangre parecían inevitables, pero los reformadores, seguros de la justicia de su causa y confiando en el brazo de la omnipotencia, estaban llenos de valor y firmeza. Los principios contenidos en esta célebre protesta constituyen la esencia misma del protestantismo. Ahora bien, esta protesta se opone a dos abusos del hombre en materia de fe. El primero está la intrusión del magistrado civil y segundo, la autoridad arbitraria de la Iglesia. En lugar de estos abusos, el protestantismo coloca el poder de la conciencia por encima del magistrado y la autoridad de la palabra de Dios por encima de la iglesia visible. En primer lugar, rechaza el poder civil en las cosas divinas y dice con los profetas y apóstoles, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. En presencia de la corona de Carlos V, se levanta la corona de Jesucristo. Pero va más allá. Establece el principio de que toda enseñanza humana debe estar subordinada a los oráculos de Dios. Los manifestantes, además, habían afirmado su derecho a expresar libremente sus convicciones de la verdad. No solo creerían y obedecerían, sino que enseñarían lo que la palabra de Dios presenta, y negaron el derecho del sacerdote o magistrado a interferir. La protesta de Spira fue un testimonio solemne contra la intolerancia religiosa y una afirmación del derecho de todos los hombres a adorar a Dios según los edictos de sus propias conciencias. La declaración se había hecho. Fue escrita en la memoria de miles y registrada en los libros del cielo, donde ningún esfuerzo del hombre podría borrarla. Toda Alemania evangélica adoptó la protesta como expresión de su fe. En todas partes los hombres vieron en esta declaración la promesa de una era nueva y mejor. Uno de los príncipes dijo a los protestantes de Spira que el Todopoderoso, que les ha dado la gracia de confesar con energía, libertad y sin miedo, los preserve en esa firmeza cristiana hasta el día de la eternidad. Si la reforma, después de alcanzar cierto grado de éxito, hubiera consentido en contemporizar para asegurarse el favor del mundo, o sea, si la reforma, después de alcanzar el grado de éxito que tuvo, hubiese cedido a las situaciones de su momento, o sea, a sus situaciones contemporáneas, hubiese cedido a toda la presión, a toda la dificultad y la situación tan adversa que se le planteaba con la dieta de Spira, si la reforma hubiese cedido a esto, si los reformadores hubiesen cedido a eso, eh, con el fin de asegurar el favor del mundo, habrían sido infiel a Dios y a sí misma, y así habrían asegurado su propia destrucción. La experiencia de estos nobles reformadores contiene una lección para todas las épocas venideras. La manera en que Satanás trabaja contra Dios y su palabra no ha cambiado. Todavía se opone tanto a que las escrituras se conviertan en la guía de la vida como en el siglo XVI. En nuestro tiempo hay un amplio alejamiento de sus doctrinas y preceptos, y es necesario volver a la gran protesta, principio vigente, la Biblia y solo la Biblia, como regla de fe y deber. Satanás sigue trabajando por todos los medios que puede controlar para destruir la libertad religiosa. El poder anticristiano que los manifestantes de Spira rechazaron, ahora con renovado vigor busca restablecer su supremacía perdida.
La misma adhesión inquebrantable a la palabra de Dios manifestada en esa crisis de la reforma, es la única esperanza de reforma hoy. Volvamos a leer esta parte, hermanos. La misma adhesión inquebrantable a la palabra de Dios manifestada en esa crisis de la reforma, o sea, en esta crisis de la que ya leímos, la crisis que se dio con la dieta de Spira de 1529, la misma adhesión inquebrantable a la palabra de Dios manifestada en esa crisis que tuvo la reforma, o sea, la misma adhesión significa estar sujetos, estar pegados de forma inquebrantables. Nadie puede romper la firmeza que nosotros, cada uno de nosotros, mis hermanos que están conectados y en mi caso, la adhesión inquebrantable que nosotros tengamos con la palabra de Dios se manifiesta aún más cuando se está en momentos de crisis. Y esa adhesión inquebrantable a la palabra de Dios es la única esperanza de reforma hoy. Aparecieron señales de peligro para los protestantes. También hubo señales de que la mano divina se extendía para proteger a los fieles. Fue por esta época que Melanchthon condujo apresuradamente por las calles de Spira hacia el Rin a su amigo Simón Grineo, presionándolo para que cruzara el río. Este último se asombró ante tal precipitación. Un anciano de aire grave y solemne, pero que no conozco, dijo Melanchthon, se presentó ante mí y dijo: en un minuto Fernando enviará agentes de justicia para arrestar a Grineo. Durante el día, o sea, aquí se nos va a empezar a contar una historia de un amigo de Melanchthon que era partidario de la reforma. Durante el día, Grineo se había escandalizado por un sermón de Faber, un destacado doctor papal, y al final lo reprendió por defender ciertos errores detestables. Faber disimuló su enojo, pero inmediatamente después se dirigió al rey, de quien había obtenido una orden contra el inoportuno profesor de Heidelberg. Melanchthon no dudó de que Dios había salvado a su amigo enviando a uno de sus santos ángeles para advertirle que Fernando había mandado por él. Inmóvil a orillas del Rin, esperó hasta que las aguas de ese arroyo rescataron a Grineo de sus perseguidores. Por fin, exclamó Melanchthon al verlo en la orilla opuesta, por fin es arrancado de las crueles fauces de aquellos sedientos de sangre inocente. Cuando regresó a su casa, Melanchthon fue informado de que los oficiales que buscaban a Grineo la habían saqueado de arriba abajo. O sea, saquearon la casa de Melanchthon. La reforma iba a adquirir mayor prominencia ante los poderosos de la tierra. El rey Fernando les había negado una audiencia a los príncipes evangélicos, pero se les iba a conceder la oportunidad de presentar su causa en presencia del emperador y los dignatarios reunidos de la Iglesia y el Estado, para calmar las disensiones que perturbaban al imperio. Carlos V, al año siguiente de la protesta de Spira, convocó una dieta en Augsburgo, la cual anunció su intención de presidir en persona. Allí fueron convocados los líderes protestantes. O sea, Fernando no quiso escuchar a los príncipes evangélicos, sino que en su lugar les dijo que bueno, que sus peticiones, sus quejas, sus reclamos serían escuchados, pero directamente en presencia del emperador y de los dignatarios reunidos de la Iglesia y del Estado. Grandes peligros amenaza. Bueno, y aquí Carlos V, al ver
la atmósfera de disensión, de diferencias, de disputa que había en Alemania, convocó una dieta, otra dieta, pero esta vez en Augsburgo. Grandes peligros amenazaban la reforma, pero sus defensores aún confiaban su causa a Dios y se comprometían a ser firmes en el Evangelio. El lector de Sajonia fue instado por sus consejeros a no presentarse a la dieta. El emperador, dijeron, requería la asistencia de los príncipes para traerlos a una trampa. No es arriesgarlo todo, ir y encerrarse dentro de los muros de una ciudad con un enemigo poderoso. Pero otros declararon noblemente que los príncipes se comporten con valentía y la causa de Dios estará salva. O sea, se les había concedido la oportunidad de hablar, pero a su vez estaban surgiendo los pues, temores, diferentes rumores que estaban induciendo a, a los reformadores a una atmósfera de temor de alguna manera, porque se les estaba diciendo que el emperador quería la presencia de los príncipes para atraerlos a una trampa. Pero otros declararon noblemente que los príncipes, bueno, se comporten con valentía y la causa de Dios estará salvada. Dios es fiel, no nos abandonará, dijo Lutero. El lector partió con su séquito hacia Augsburgo. Todos conocían los peligros que lo amenazaban, y muchos avanzaron con el semblante sombrío y el corazón afligido. Pero Lutero, que los acompañó hasta Coburgo, reavivó su fe menguante cantando el himno escrito en ese viaje. Torre fuerte es nuestro Dios. Muchos presentimientos se disiparon, muchos corazones apesadumbrados se aliviaron al son de las inspiradas melodías. Los príncipes reformados habían decidido tener una declaración de sus puntos de vista en forma sistemática, con la evidencia de que las escrituras para presentarla, con la evidencia de las escrituras para presentarla ante la dieta. Y la tarea de su preparación fue encomendada a Lutero, Melanchthon y sus asociados. Esta confesión fue aceptada por los protestantes como una exposición de su fe y se reunieron para estampar sus nombres en el importante documento. Fue un momento solemne y difícil. Los reformadores eran solícitos en que su causa no se confundiera con cuestiones políticas, porque recordemos, hermanos, que en ese momento eh, Alemania se encontraba en un ambiente álgido en cuanto a lo político y a lo militar. Sentían que la reforma no debía ejercer otra influencia que la que procede de la palabra de Dios. Mientras los príncipes cristianos avanzaban para firmar la confesión, Melanchthon intervino diciendo: corresponde a los teólogos y ministros proponer estas cosas. Reservemos para otros asuntos la autoridad de los poderosos de la tierra. Dios no quiera, respondió Juan de Sajonia, que me excluyas. Estoy resuelto a hacer lo correcto sin preocuparme por mi corona. Deseo confesar al Señor. Mi capelo electoral y mi armiño no son tan preciosos para mí como la cruz de Jesucristo. Dicho esto, escribió su nombre. Era Juan de Sajonia un hombre también entregado a Dios, ¿no? En este caso, si uno pone, pues, eh, en consideración a políticos o personas de autoridad pública en comparación con esta determinación que tenía en su momento Juan de Sajonia y con la determinación que ahora las personas que ocupan cargos importantes para una nación tienen referente a Dios, pues serían probados y hallados faltos.
Dicho esto, bueno, escribió su nombre. Otros de los príncipes tomando la pluma, si el honor de mi Señor Jesucristo lo requiere, estoy dispuesto a dejar atrás mis bienes y mi vida. Preferiría renunciar a mis súbditos y a mis estados, abandonar el país de mi padre con el bastón en la mano. Continuó que recibir cualquier otra doctrina que la que contiene esta confesión. Tal era la fe y la osadía de aquellos hombres de Dios. Llegó la hora señalada para comparecer ante el emperador Carlos V. Sentado en su trono, rodeado de los electores y los príncipes, dio audiencia a los reformadores protestantes. Se leyó la confesión de su fe. En esa augusta asamblea se expusieron claramente las verdades del Evangelio y se señalaron los errores de la Iglesia papal. Bien se ha dicho que ese día fue el día más grande de la Reforma y uno de los más gloriosos en la historia del cristianismo y de la humanidad. Pero habían pasado algunos años desde que el monje de Wittenberg, que se presentó solo en Worms ante el Concilio Nacional. Ahora en su lugar estaban los príncipes más nobles y poderosos del imperio. A Lutero se le había prohibido presentarse en Augsburgo, pero había estado presente con sus palabras y oraciones. Me alegro mucho, escribió, de haber vivido hasta esta hora en la que Cristo ha sido exaltado públicamente por tan ilustres confesores y en una asamblea tan gloriosa. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Hablaré de tus testimonios ante los reyes. Salmo 119, 46. En los días de Pablo, el evangelio por el que fue encarcelado fue llevado ante los príncipes y nobles de la ciudad imperial. Así, en esta ocasión, aquello que el emperador había prohibido predicar desde el púlpito fue proclamado en el palacio. Lo que muchos habían considerado impropio de ser escuchado incluso por los sirvientes, fue escuchado con asombro por los amos y señores del imperio. Recordemos, hermanos, que el edicto de Worms prohibía que Lutero predicara y en general que llevara adelante cualquier asunto que tuviese que ver con la reforma de forma pública. Y en este caso se les había concedido a los príncipes cristianos la oportunidad y a los reformadores la oportunidad de estar delante del emperador Carlos V y de las figuras, los personajes más representantes e importantes de los diferentes estados. No era cualquier asamblea. Entonces, en este caso, se nos está diciendo que así como en los días de Pablo, que por el evangelio, por predicar el evangelio fue encarcelado, fue llevado ante los príncipes y nobles de la ciudad imperial. Así en esta ocasión, ante la dieta de Habsburgo, aquello que el emperador había prohibido predicar desde el púlpito, fue predicado en nada más y nada menos que en el palacio y rodeado de nada más y nada menos que no de gente común, sino de las figuras con mayor autoridad en el reino. Los reyes y los grandes hombres eran los oyentes, los príncipes coronados eran los predicadores, y el sermón era la verdad real de Dios. Desde la era apostólica, dice un escritor, nunca ha habido una obra mayor ni una confesión más magnífica. Todo lo que los luteranos han dicho es verdad, no podemos negarlo, declaró un obispo papista. ¿Puede usted refutar con razones sólidas la confesión hecha por el elector y sus aliados? Preguntó otro al doctor Eck. Con los escritos de los apóstoles y profetas, no, fue la respuesta. Pero con los de los padres y de los concilios, sí. Ahí pues se rajó muy feo, ¿no? O sea, pues se mostró su ignorancia con la palabra de Dios, no podía refutar ni contestar nada, pero con
los concilios? Sí. Entiendo, respondió el interrogador. Los luteranos, según usted, están en las escrituras y nosotros estamos fuera. Algunos de los príncipes de Alemania fueron ganados a la fe reformada. El propio emperador declaró que los artículos protestantes no eran más que la verdad. La confesión fue traducida a muchos idiomas y circuló por toda Europa, y ha sido aceptada por millones en las sucesivas generaciones como la expresión de su fe. Los siervos fieles de Dios no trabajaban solos, mientras principados, potestades y espíritus malignos en las regiones celestes se confabulaban contra ellos. El Señor no abandonó a su pueblo. Si sus ojos hubieran podido ser abiertos, habrían visto una evidencia tan marcada de la presencia y ayuda divinas como la que se le concedió a un profeta de la antigüedad, porque todo obró a bien, ¿sí? Obró a bien para la reforma. Cuando el siervo de Eliseo señaló a su amo el ejército hostil que lo rodeaba y les cortaba toda oportunidad de escape, el profeta oró: Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y aquí el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego, el ejército del cielo estacionado para proteger al hombre de Dios. Así cuestionaban los ángeles a los obreros de la causa de la reforma. Uno de los principios más firmemente mantenidos por Lutero fue que no se debía recurrir al poder secular para apoyar la reforma. O sea, la reforma por su propia importancia, por la verdad que estaba defendiendo y por su propio peso podía defenderse a sí misma, ni apelar a las armas para su defensa. Se regocijaba de que el Evangelio fuera confesado por los príncipes del imperio, pero cuando propusieron unirse en una liga defensiva, declaró que la doctrina del Evangelio debe ser defendida solo por Dios. Cuanto menos se entrometa el hombre en la obra, más sorprendente será la intervención de Dios en su favor. Todas las precauciones políticas sugeridas eran, en su opinión, atribuibles a un miedo indigno y a una desconfianza pecaminosa. O sea, el hecho de pensar que una reforma tan importante y que Dios de forma evidente había protegido y había llevado adelante, el pensar que cualquier situación de inestabilidad política podría acabar con la reforma, o que los muros que se habían puesto con el edicto de Espira de 1529 podía acabar con la reforma, era una evidencia de la falta de fe, más que de situaciones que realmente tuviesen peso para ir en contra de la reforma. Cuando poderosos enemigos se unían para derrocar la fe reformada y miles de espadas parecían a punto de desenvainarse contra ella, Lutero escribió: Satanás está desplegando su furia, pontífices impíos están conspirando y estamos amenazados con la guerra. Exhorta al pueblo a contender valientemente ante el trono del Señor, por la fe y la oración, para que nuestros enemigos, vencidos por el Espíritu de Dios, sean constreñidos a la paz. Nuestra principal necesidad, nuestra principal labor es la oración. Que el pueblo sepa que ahora está expuesto al filo de la espada y a la furia de Satanás. Y que ore. De nuevo, en una fecha posterior, refiriéndose a la liga contemplada por los príncipes reformados, o sea, porque el propósito era de los príncipes era hacer una liga de alguna forma como eh, un grupo, un sindicato de defensa de la reforma. En una fecha posterior, refiriéndose a la liga contemplada por los príncipes reformados, Lutero declaró que la única arma empleada en esta guerra debería ser la espada del Espíritu. Escribió al elector de Sajonia: No podemos en conciencia aprobar la alianza propuesta. Preferiríamos morir 10 veces antes que ver que nuestro evangelio cause que se derrame una sola gota de sangre. Nuestra parte es ser como corderos del matadero. La cruz de Cristo debe ser llevada. Que su Alteza no tema. Haremos más con nuestras oraciones que todos nuestros enemigos con sus jactancias.
pero no dejen que sus manos se manchen con la sangre de sus hermanos. Si el emperador requiere que seamos entregados a sus tribunales, estamos listos para comparecer. No pueden defender nuestra fe. Cada uno debe creer bajo su propio riesgo y peligro. Y eso, hermanos, esa decisión de no tomar las armas para defender la reforma, porque si lo miramos en este contexto, eh, perfectamente podía ser hecho. Se estaba tratando con príncipes cristianos. No eran gente común del pueblo, eran príncipes que tenían poder y que tenían la palabra de autoridad de si podían juntar un ejército para atacar. Y esa, pues, a vista en ese tiempo con la forma común de defender las verdades, era pues a espada, ¿no? Era de forma bélica. Eh, y bueno, no se tomó esa decisión pese al carácter tan particular de los príncipes reformados. Entonces, eso fue una batalla que también se libró a favor de la reforma, y es no tomar las armas para defender la reforma, sino que la reforma que Dios había permitido que llegase hasta ese punto, tener la fe de que Dios la iba a seguir protegiendo para que avanzara. Del lugar secreto de oración surgió el poder que sacudió al mundo en la gran reforma. Allí, con santa calma, los siervos del Señor pusieron sus pies sobre la roca de sus promesas. Durante la lucha en Habsburgo, Lutero no pasaba un día sin dedicar al menos 3 horas a la oración, y eran horas seleccionadas entre las más favorables para el estudio. En la privacidad de su habitación se le oyó derramar su alma ante Dios con palabras llenas de adoración, temor y esperanza, como cuando uno habla con un amigo. Sé que tú eres nuestro Padre y nuestro Dios, dijo, y que dispersarás a los perseguidores de tus hijos, porque tú mismo estás en peligro con nosotros. Todo este asunto es tuyo y es solo por tu coacción que hemos puesto nuestras manos en él. Defiéndenos entonces, oh Padre. A Melanchthon, quien estaba aplastado bajo la carga de la ansiedad y el miedo, le escribió: Gracia y paz en Cristo digo y no en el mundo. Amén. Odio con gran odio esas preocupaciones extremas que te consumen. Si la causa es injusta, abandónala. Si la causa es justa, ¿por qué deberíamos desmentir las promesas de aquel que nos manda dormir sin temor? Cristo no faltará a la obra de la justicia y de la verdad. Él vive, Él reina. ¿Qué temor entonces podemos tener? Dios escuchó los clamores de sus siervos, dio a los príncipes y ministros gracia y valor para mantener la verdad contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Dice el Señor: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será confundido. Los reformadores protestantes habían edificado sobre Cristo y las puertas del infierno no pudieron prevalecer contra ellos. Amén. Hermanos, bueno, hemos finalizado la lectura de el capítulo 11 acerca de los príncipes cristianos. Ha sido, al igual que los capítulos anteriores, una lectura muy interesante referente a cómo Dios tomó de los menos esperados los más fieles, para llevar adelante la reforma. Y me gustaría escuchar los hermanos si tienen algún comentario al respecto, algo que les Laurita, haya... Sí, hermano. buenas noches y buenas noches a los hermanos. Eh, de las cosas más lindas en la vida y más significativas es asistir al estudio de este capítulo, porque como se leyó y se dijo, este fue el día más grande de la Reforma Protestante. Así lo tenemos titulado en un tema que este servidor
predicó y tiene grabado en YouTube. El día más grande de la Reforma Protestante fue la protesta de los príncipes en Alemania. Y esto nos anima al saber que estos hombres prefirieron cualquier cosa a negociar sus principios, y quedó claro ahorita que los verdaderos protestantes no hacen ecumenismo. Los verdaderos protestantes hacen de la palabra de Dios su única regla de fe y conducta. Y los verdaderos protestantes no defienden la verdad con armas, dejan a Dios que defienda su verdad. Este espíritu del verdadero protestantismo nos identifica y nos hace felices al saber que hemos tomado la mejor decisión al no estar unidos a ninguna denominación, a ninguna iglesia, excepto la iglesia verdadera, que es las almas fieles en toda nación, que amamos y obedecemos al Señor. Entonces, revivir este capítulo, leerlo, es muy motivante porque nos recuerda el verdadero espíritu del protestantismo. Estos hombres que con valor y firmeza inclusive tuvieron que defender, sin estar su cabecilla, por así decirlo, sin estar presente Lutero. Lutero pudo darle gloria a Dios por la firmeza de estos príncipes que se presentaron ahí en esa reunión, en esa dieta, y nada pudo moverlos de su posición. Gloria a Dios, porque al leer este capítulo podemos decir con toda seguridad que la protesta no ha terminado. El protestantismo está vivo. El Señor tiene hijos fieles, verdaderos protestantes, y el Señor nos tiene viviendo en este tiempo. Así que gloria a Dios por el estudio de este capítulo. Mis hermanos, quisiera saber, hermanos, eh, cómo les ha parecido el estudio de esta noche. Que los hermanos hagan comentarios, preguntas, hermanita Irma Judith, hermano Jairo, hermanita María Doris, hermanita Adriana. Hermanita Adriana, hoy hablando con la hermana Adriana, afrontando un caso de una persona, yo sentí que la hermanita tenía el verdadero espíritu del protestantismo y con templanza y firmeza pudo amonestar y enfrentar una situación. Así que hermanos, activen sus micrófonos, por favor, para hacer comentarios al respecto. Tenemos unos minuticos todavía. Adelante, hermanos. ¿Quién va a comentar o va a preguntar? Buenas noches. Buenas noches, hermanita Adriana. Bueno, como todos los capítulos del conflicto de los siglos, de verdad es muy, muy reconfortante uno escuchar estos relatos, porque por ejemplo el del día de hoy es de verdad un día que así como para ellos fue importante, para nosotros mucho más en este entonces, porque todos los que hicieron parte de él tuvieron algo que ver con esas valiosas verdades que hoy nosotros proclamamos en el mundo. Y bueno, y todo alrededor eh, de este evento, de todas las cosas que pasaron allí en ese momento, eh, nos da como un marco histórico, ¿sí? De lo que aún debe ser el protestantismo para cada uno de nosotros. No ha cambiado. Es bonito uno pensar que a mí alguien me decía, es que
Yo no sé, eso de ser historicista, pues no, pues es que de todas maneras eso no tiene nada que ver, no, o sea, como desmeritando el, el, el historicismo. Pero yo considero, hermanos, que la historia es valiosa desde el punto de vista doctrinal, ¿sí? Porque nuestra historia, o sea, nosotros nos vamos al comienzo de las cosas y nos venimos hasta el tiempo actual. No hay, digamos, como esa posibilidad de uno equivocarse, ¿sí? Si uno cuidadosamente lee estos escritos, se basa en los versículos bíblicos, en cómo nuestros pioneros llegaron a conocer la verdad y Dios les dio esas preciosas verdades a ellos. Es como si ellos hubieran hecho, una gran parte de la tarea que nosotros ahorita estamos disfrutando, digámoslo así. Entonces a mí sí me complace mucho escuchar todo. Yo no me canso, yo he leído El conflicto de los siglos muchísimas veces, pero cada vez que vuelvo y lo recuerdo y todo, lo leo, lo escucho con la misma satisfacción e interés de siempre. Amén, Laurita, hermanita Diana, muchas gracias. eh, Amén. Laurita, Sí, permítame, Laurita, y ahorita le damos la palabra al hermanito Oscar. Hermanos, ustedes ahora sí sienten el por qué nos llamamos adventistas, historicistas, protestantes y reformadores, porque esto nos inspira, porque hay una razón de ser. ¿Por El qué? hecho de tomar el nombre de remanente protestante y reformador nos identifica con esos principios. Abrazamos una fe valiosa que nos llena, que va más allá de muchas aspiraciones, de muchas negociaciones. El hecho de cambiar el nombre, porque antes nos llamábamos solamente adventistas historicistas, pero llegó un momento donde este servidor le anexó el remanente historicista protestante y reformador, porque primero nos contagiamos de este espíritu protestante y reformador, amén. y segundo, que al historicismo se le arrojó oprobio, y los historicistas, muchos de ellos se volvieron ecuménicos, otros corporativos, y están en el mismo plano de muchas iglesias caídas. Por eso, para identificarnos y separarnos de los comunes, pues bueno, tomamos el nombre de protestantes y reformadores. Queremos, hermanos, que se sienta ese espíritu, nos adueñemos de ese espíritu y le pidamos a Dios que nos mantenga así. Hermanito Oscar, lo escuchamos a usted, hermanito. Sí, hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga a todos mis hermanos. ¿Me están escuchando? Amén, hermano, sí, señor. Amén. Sí, hermano, pues la verdad, yo pues hoy me sentí muy feliz de escuchar a mi esposa, la honra y la gloria es para Dios, primeramente, de ella enfrentar a esta hermana con, con lo que poco que ella ha aprendido, para la honra y la gloria de Dios. Yo pues me sentí muy feliz porque nunca la había escuchado hablar así como le habló hoy a esta hermana corporativa. Y hermano, pues veo yo que Dios está haciendo la obra en ella, ¿no? Y que pues ella al comienzo, yo me quedaba pues sorprendido porque ella al comienzo pues decía lo mismo que esta hermana, que criticones, que en fin, tantas cosas, ¿no? Pero ella siempre ponía el celular en alto volumen y ella pues decía, yo escuchaba y escuchaba
y esto, y pues ella dándome ahorita el testimonio estos días, me decía, no, yo le ponía cuidado, pero pues no aceptaba, ella le daba como mal genio, pero cuando el Espíritu Santo la tomó y le mostró la verdad, como me la ha ido mostrando a mí también, hemos sido unas personas que hemos enfrentado la apostasía con estos hermanos de la corporación. Hoy tuve también yo con los padres del hermano que estuvo allá que ustedes ya saben quién es, no lo nombro, que estuvo allá en el Congreso, los papás de este señor, y pues también les dije, él se retiró como si hubiera visto el diablo, se quedó la esposa ahí, le dijimos los errores, le pues pusimos la verdad, las verdades que hemos aprendido eh, en en este grupo. Y pues hermano, uno se da cuenta que, como dijo el hermano, como dice el hermano, se rasgan las vestiduras y no les gusta. Esta señora defendiendo al hijo, que el hermano Carlos lo había insultado, lo había dicho no sé qué, cuando le dije que una mentira. Y tengo los WhatsApp, que él en ningún momento lo insultó, le dije, lo enfrentó con un escrito está, y le dijo la verdad a él, como tenía que decírsela. Entonces no veo, hermano. Le dije, es que no es mentira, le mostramos el chat de que tiene él, del financiero y eso, que él no fue a aprender, sino que fue con otras intenciones. De eso era un congreso, era algo para Dios, no para ir a hablar de cosas, ni para ir a pedirles datos a los hermanos, como le dijo mi esposa hoy. Hoy fue un día, para la honra y la gloria de Dios, fue un día especial porque fueron 3 corporativos y yo también tuve el gusto de mandarle un WhatsApp a esta hermana, que el hermano ya sabe también, después de que mi esposa la habló, le hablé, y para la honra y la gloria de Dios, esa señora no, a mí nunca me ha respondido un WhatsApp, ni me ha cuando ella decía otra cosa, pues como decía mi esposa, pues dejemos las cosas a Dios, quien quita, pues que el Espíritu Santo trabaje, se vean los frutos más adelante, o si no, pues como le decía yo a esta hermana, si no va a creer a la verdad, Dios le va a mandar un espíritu de error para que crean a la mentira y sigan creyendo a estos líderes que le nombré varios de la corporación, y le dije, etcétera, yo muchos más que hay ahí. Entonces hemos aprendido mucho. El conflicto de los siglos es un libro muy bonito, hermano. Yo ya, yo me lo leí hasta la mitad porque lo regalé, y pues ahorita voy otra vez en el capítulo 20 del conflicto de los siglos, y la hermanita Laura, la honra y la gloria para Dios, también estoy alterado de la sabiduría que Dios le ha dado para exponer estos temas sin temor. La felicito, hermana, porque pues es Dios, el Espíritu Santo, que la respalda a usted ahí. Entonces estoy muy feliz, hermano, en este grupo, y pues mi esposa también. Esto es Amén. otra noticia que yo le doy, que mi esposita pues está asimilando también las cosas de Dios, hermano, y es el Espíritu Santo, hermano, el que hace la obra. Nosotros tenemos que darnos guiar, y hermano, y pues que Dios es el último que tiene la última palabra, hermano. Entonces, seguir orando porque la lucha no es fácil, hermano. Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Amén, hermano Oscar. Amén. Gloria a Dios por su testimonio. Laurita, quizás dentro de poco tendremos que afrontar la dieta del Vaticano, la dieta del sistema papal, la dieta de los diputados, de los congresistas, de los jueces, a donde seremos llevados a dar razón de nuestra fe. Y eso es maravilloso, hermanos, saber que eh, primeramente hemos visto el ejemplo de los apóstoles y profetas, de nuestro Señor Jesucristo, que fue llevado a juicio también y dio testimonio con valor. Y también de estos protestantes. Estos no eran evangélicos, eran protestantes, y se originó el nombre de la iglesia protestante. Hermanita Irma, la escuchamos a ustedes, su merced, adelante. Buenas noches, hermanos. Primero agradecerle a la hermanita Laura que nos está instruyendo en el conflicto de los siglos, nos está reafirmando. Y es admirable cómo los valdenses enfrentaron en su tiempo. Yo admiro el valor de ellos y lo que nos ha comentado la hermanita,
el valor de los valdenses. Ojalá aquí en México están sucediendo, viene un control total con una curviométrica y vamos bueno, se nos está exigiendo registrar todo nuestras cuentas de correo electrónico, nuestro celular, nuestra línea, con una identificación biométrica. El control ahorita viene total. Entonces, lo que estamos estudiando con la hermanita Laura nos da fuerza, nos da ánimo para enfrentar todo lo que viene. Si los valdenses pudieron, ¿por qué el remanente protestante y reformador mundial, por qué no lo va a afrontar? Hemos estado orando mucho porque Dios nos dé nos podamos ir al campo, hermano, porque realmente tenemos que prepararnos y la situación no viene nada más para México, viene para todos los países, porque la Agenda 2030 que Satanás está impulsando viene firme y ellos no están jugando. Gracias a todos los hermanos de los que participan en el grupo, a Laurita, el hermano Carlos, la hermana Ángela, Argenis, porque nos preparan para el tiempo final. Pongámonos, hermanos, pongámonos fuerte, porque no nada más para México, viene para todos los países. No sé la situación en sus países, pero en México se está viendo cambios, se ha reformado mucho la ley, la constitución se está haciendo a un lado. Aquí como personas estamos perdiendo muchos derechos. Viene fuerte la agenda. Yo los invito también para que se preparen, para que estudiemos y pongamos atención. Gracias a la hermana Laurita, que Dios la bendiga y que le siga dando el talento para seguirnos instruyendo. Muchas bendiciones, hermanos, a todos. Amén. Amén, hermana Irma. Bueno, con la ayuda de Dios, hermanos, nos gozamos en los testimonios de los hermanos y de las personas que están presentes en la sala. Este viernes, a la puesta del sol, hermanos, tendremos la vigilia, donde nuestros jóvenes y adultos estarán presentando la palabra de Dios. Todavía están a tiempo de preparar sus temas de media hora, 45 minutos. Hay algunos hermanos que ya se han inscrito para presentar la palabra y esperamos que los demás, los que faltan hacerlo, pues lo hagan, ¿verdad? Para que puedan presentar un tema. Estaremos alternando entre adultos, entre jóvenes y adultos en la presentación de los temas. Laurita, muchas gracias por esta clase. A los hermanos que estuvieron presentes también, Dios les bendiga. Y bueno, no, creo que no hay más comentarios. Si no hay más comentarios, hermanos, pues procedemos a orar y terminamos el estudio. Laurita, adelante, por favor, haga el- Amén, hermanos. Entonces, por favor, vayamos de rodillas para orar. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Padre, porque la verdad ha sido proclamada en esta noche. Gracias porque usted nos ha permitido conocer esta, este precioso hecho, Padre, que es considerado, Señor, el día más importante para la Reforma Protestante. Gracias le damos porque hemos podido estudiar con detenimiento, Señor, esta preciosa historia. Gracias porque de todo esto, Señor, que leemos, tomamos ánimo para seguir adelante. Ánimo, Padre, para prepararnos, porque aunque ahora, Señor, los tiempos parecen cómodos, sabemos que estamos muy cerca de los tiempos adversos. Y para ese momento debemos estar preparados, nuestras lámparas deben estar rebosando de aceite, Señor.
queremos darle las gracias por la vida de cada uno de los hermanos que han estado pendientes a esta lectura, a este estudio. Gracias por los testimonios, Señor, que usted pone en la vida de cada uno. Gracias por la obra que usted ha hecho en la vida de el hermano Oscar y la hermana Adriana, porque el Espíritu Santo los ha guiado y los ha encaminado por el camino estrecho, que es el camino por el que pocos van, Señor, pero sabemos que es el camino que nos lleva al cielo. Y le damos las gracias porque estos esfuerzos, Señor, estas actividades que nosotros hacemos de venir a estudiar, Padre, no son, eh, no son, Señor, una simple reunión. Es un compromiso, Padre, de nosotros para conocer su carácter, para prepararnos. Le pedimos que por favor nos vea, Señor, y vea los esfuerzos que hacemos, Señor, y nos ilumine, nos llene de luz, nos dé discernimiento, aumente nuestra fe, no nos deje andar en confusión, en mentira, en engaño, Padre. Quite de nosotros todo el deleite de nuestros ojos, lo más preciado de nuestro corazón, Padre, si eso lleva a que nosotros nos alejemos de usted, Señor. Queremos pedirle que nos fortalezca para que nosotros podamos tener en nuestros corazones la determinación de seguir estudiando el espíritu de profecía, de seguir estudiando su palabra, de seguir preparándonos, de seguir llevando, Señor, a los que nos rodean su palabra, animándolos con su palabra, Señor, que sea su palabra el principio, Señor, y el fin de nuestras conversaciones. Gracias le doy porque usted ha permitido que este estudio sea llevado de principio a fin. Ahora, Señor, como cada miércoles, la semilla ha sido puesta en el corazón, en la vida de cada uno de los hermanos que han escuchado este estudio, igualmente de aquellos que van a escuchar esta grabación en el YouTube. Y le pedimos que por favor el Espíritu Santo riegue diariamente con la oración, con el estudio de su palabra, esta semilla para que germine y dé buenos frutos en nuestra vida. Gracias le damos porque usted nos convence de que conocerle a usted, Padre, no es un beneficio solo para nosotros, sino que muchas almas más pueden verse beneficiadas, Padre, por medio nuestro. Ayúdenos, por favor, a comprender la importancia de todo lo que leemos, la importancia del espíritu de profecía, la importancia de la gran controversia, la importancia de su palabra, Señor. Que todo esto no lo hagamos de balde, que no lo hagamos por hacerlo, sino que realmente comprendamos lo importante que es conocer su carácter, Señor, lo que ha pasado a nuestros reformadores en el pasado y que es, Señor, lo que nos pasará a nosotros en un futuro no lejano. Ayúdenos, por favor, en todo y aumente nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Donde se halle canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas tendrán nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Bendiciones a todos los hermanos, que tengan un buen descanso con la ayuda de Dios. Estemos orando porque mañana iniciaremos el plan misionero con nuestros hermanos en el departamento de Cundinamarca. Estarán viajando el hermanito Oscar y su esposa para Biotá. Y el día viernes ya estarán viajando nuestras hermanas Ángela desde Medellín y nuestra hermana también, nuestra hermanita Nubia desde la costa. El hermano Jairo también, Dios mediante, estará viajando. Estemos en oración, hermanos, por estos planes, estas personas que se van a visitar y los planes que se están teniendo en cuenta para estas 4 semanas que se va a hacer ese trabajo allá. Dios los bendiga, hermanitos, y Hermano, una feliz noche. Hermano Jairo. hermano, ¿usted se ha comunicado con el hermano John Jairo? No, no he podido comunicarme aún todavía, hermanito. Quizás mañana ya lo llame, Dios mediante. Sí, sí, yo también le estuve, porque yo le estuve llamando y no puedo comunicarme con él. Sí, Dios mediante, ya lo estamos llamando para la honra y gloria de Dios. Hasta mañana, hermanos. Bueno, Dios hermano, los bendiga. buenas noches, mi hermano. Amén.